Han registrado asistencia 73 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 55. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Se encuentran en los salones de la presidencia el señor presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Estado, quienes concurren al Congreso de la República con el propósito de responder a las 73 preguntas presentadas por los señores congresistas en aplicación del artículo 129 de la Constitución Política y de los artículos 51 y 85 del Reglamento del Congreso. En estos momentos van a ser invitados a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. El micro está bien duro, el switch, ¿no? Bien, esta es una transmisión en vivo y en directo desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional. Se ha suspendido por breves momentos la sesión del Pleno del Congreso, como lo indicó el presidente del Parlamento Nacional, Víctor Isla Rojas, a fin de que hagan su ingreso a este recinto parlamentario el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, acompañado de su gabinete, para responder a un cuestionario de 73 preguntas que componen la estación de preguntas, un procedimiento de control político que realiza el Parlamento. Hay que precisar que según el artículo 85 del reglamento del Congreso, el ministro presidente del Consejo de Ministros responde en un tiempo no mayor de 3 minutos, tras lo cual puede producirse la repregunta del congresista. El mismo procedimiento se aplica a las restantes preguntas inscritas. La pregunta es de 1 minuto y en este caso la respuesta no puede exceder de los 2 minutos. Esta es una transmisión en vivo y en directo para el canal del Congreso de la República. Nos encontramos a la espera del ingreso al hemiciclo principal del Parlamento Nacional. Justamente en este momento hace su ingreso el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, acompañado de los miembros de su gabinete, quienes saludan al presidente del Parlamento Nacional, Víctor Isla Rojas, para luego proceder a ubicarse en sus respectivos lugares a fin de iniciarse esta sesión donde se realizará la estación de preguntas por parte del Poder Ejecutivo ante la representación nacional, quienes han planteado un cuestionario que consta de 73 preguntas. El presidente del Consejo de Ministros y su gabinete en pleno entonces saluda a los parlamentarios que se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones. En breves momentos entonces se reanudará esta sesión en la que se desarrollará, como hemos mencionado, la estación de preguntas. Los miembros del Poder Ejecutivo deberán responder un cuestionario que consta de 73 preguntas de temas de interés nacional. Como podemos observar en las imágenes, ya el presidente del Consejo de Ministros y los miembros de su gabinete se encuentran tomando sus respectivos lugares para luego dar inicio a esta sesión plenaria.
Ello tras saludar a los parlamentarios de las diferentes bancadas. Hay que mencionar que el cuestionario de 73 preguntas van dirigidas a los diferentes sectores. Entre ellos podemos mencionar que, por ejemplo, para el sector transportes y comunicaciones, la interrogante va dirigida en torno al cobro de tarifa unificada de uso de aeropuerto a pasajeros en tránsito a otros países. Asimismo, también para el sector vivienda, construcción y saneamiento se ha planteado una interrogante en torno a los recursos de inversión por parte del Estado en proyectos de saneamiento. Y para el sector justicia y derechos humanos se ha planteado una interrogante sobre la ineficacia en el sistema de procuradurías. También con respecto al sector educación está en el documento que contiene las preguntas una interrogante sobre las medidas del gobierno para elevar la calidad en la formación profesional. Y al sector economía y finanzas se le pregunta sobre los criterios respecto a la posible compra de la refinería La Pampilla y los grifos Repsol. Al sector interior se interroga sobre la construcción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Cajamarca. También al sector vivienda, construcción y saneamiento se interroga sobre el proyecto de ampliación de cobertura de agua potable y mejoramiento de redes en Lima y Callao. Nuevamente al sector economía y finanzas se pregunta sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para contrarrestar factores que originarían un enfriamiento en el futuro crecimiento de la economía. Y a este mismo sector se pregunta también sobre las remuneraciones del Magisterio Nacional. Al sector producción se pregunta sobre los lineamientos y las políticas de Estado respecto a las cooperativas. Al sector defensa se pregunta sobre la ampliación de la relación de bienes, servicios y obras calificados de secretos. Al sector justicia y derechos humanos va dirigida una interrogante en torno a la investigación sobre la filtración y difusión ilegal de video del expresidente Fujimori en el penal de Barbadillo. También a la presidencia del Consejo de Ministros se pregunta sobre los proyectos y programas de desarrollo de la región Pasco, montos recaudados, leyes 29788, 29789 y 29790. También se pregunta a la presidencia del Consejo de Ministros sobre la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado macroproyecto Pachacútec en el distrito de Ventanilla. En breves momentos entonces se reanudará esta sesión plenaria convocada para hoy, en la que asiste el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, acompañado de su gabinete ministerial para responder un cuestionario de 73 preguntas que forman parte de la estación de preguntas, un procedimiento de control político que realiza esta tarde el Congreso de la República. Hace algunos minutos ya han ingresado a este recinto parlamentario precisamente el presidente del Consejo de Ministros acompañado de su gabinete, quienes ya se encuentran
en sus respectivos lugares a fin de dar inicio a esta sesión plenaria que en breves momentos se reanudará. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva agradecen y saludan al señor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros, y a los ministros que le acompañan. Se va a dar lectura a un oficio remitido por el señor presidente del Consejo de Ministros. Lima, 30 de abril de 2013, oficio 201-2013 PCM-DM. Señor congresista Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, presente. Referencia oficio 281-2011-2012 CR. De mi mayor consideración, es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y a la vez, en relación al oficio de la referencia, confirmar mi asistencia a la invitación formulada para la estación de preguntas que se desarrollará en la sesión del Pleno del Congreso de la República, convocada el viernes 3 de mayo de 2013, en concordancia con el artículo 129 de la Constitución Política del Perú y artículos 51, 55, literal E y 85 del Reglamento del Congreso. Del mismo modo, hago de su conocimiento que asistiré acompañado a dicha sesión de los señores ministros de Economía y Finanzas, Interior, Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Energía y Minas, Desarrollo e Inclusión Social, Cultura, Salud, Agricultura y Ambiente. Sea propicia la oportunidad para renovarle mi especial consideración y agradecimiento. Atentamente, Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. El procedimiento que se seguirá el Pleno en la estación de preguntas será el siguiente. El señor relator dará lectura a cada una de las preguntas presentadas por los señores congresistas en un tiempo de 1 minuto para cada pregunta. El señor ministro dará respuesta a la pregunta leída en un tiempo no mayor de 3 minutos. En esta etapa no se considerarán interrupciones. Cada congresista que presentó una pregunta puede formular una repregunta en un tiempo no mayor de 1 minuto. El ministro contestará la repregunta en un tiempo que no excederá de 2 minutos. Él o los ministros no contestarán las preguntas que los congresistas que no estén presentes en el hemiciclo al momento de su turno, salvo si se encuentra con licencia. Bien, señor relator, de lectura a la segunda pregunta. El congresista Jaime Valencia no se encuentra. Comenzamos con la segunda pregunta. Pregunta 2, del congresista Ceballos Salinas, al ministro de Economía y Finanzas. Desde la vigencia del nuevo sistema tributario para la actividad minera, gravamen minero, Ley 29.790, Impuesto Especial a la Minería, Ley 29.789 y Regalías Mineras, Ley 29.788, ¿cuál es la recaudación obtenida hasta la fecha de manera específica para cada tributo? Si esta recaudación ha significado un mayor ingreso para el erario nacional comparativamente con el régimen anterior, y si esta nueva tributación ha permitido mayores ingresos para las regiones mineras del país. La respuesta debe cuantificar también en cifras concretas. Bien. Tiene la palabra el ministro de Economía para que responda a la pregunta presentada por un tiempo no mayor de 3 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio al Congreso de la República. Respondiendo la pregunta del congresista Ceballos, en principio se debe resaltar que el nuevo esquema fiscal aplicable al sector minero, que comprende la modificación de la regalía minera y la inclusión tanto del gravamen minero como del impuesto especial a la minería, ha permitido incrementar la carga fiscal sin afectar su competitividad. Se ha pasado de un esquema regresivo a un esquema progresivo y se han obtenido mayores ingresos derivados de la explotación de dichos recursos naturales. Respecto de la recaudación ejecutada, tenemos que a la fecha la aplicación del nuevo esquema fiscal del sector minero del cuarto trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2012 ha generado una recaudación de 2.731 millones de soles. Aproximadamente de estos, 500 millones corresponden al último trimestre contabilizado. De estos, el 50%, es decir, 1.376 millones, corresponden al gravamen especial a la minería, en tanto que el 28%
767 millones y 22%, 588 millones, corresponden a la recaudación de la regalía minera e impuesto especial a la minería, respectivamente. De acuerdo a las estimaciones realizadas inicialmente, se proyectó una recaudación anual de alrededor de 3.000 millones por el nuevo esquema. Asimismo, y por tratarse de recursos provenientes de ingresos de sectores con alta volatilidad de precios, se proyectaron escenarios alternativos con variaciones en los precios internacionales de más o menos 10%. Así, una reducción en los precios internacionales de los minerales de 10% disminuiría la recaudación del nuevo esquema fiscal del sector minero en aproximadamente 500 millones de soles. En este sentido, cabe señalar que en el 2012 las cotizaciones de los principales minerales de exportación han disminuido. Para citar algunos ejemplos, el precio del cobre ha caído 10%, la plata 12%, el plomo 13%, el zinc 11% y el estaño 18%. Con respecto a este esquema nuevo que fue aprobado por el Congreso de la República y comparado con el régimen anterior, para efectos comparativos tomaremos la recaudación anual del nuevo esquema fiscal minero considerando los 4 trimestres comprendidos entre el cuarto trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 2012, un año, la que ascendió a 2.200 millones, monto que comparado con el esquema previo, solo regalías mineras, la recaudación resulta superior en más de 1.500 millones. Si la comparación se realiza respecto del aporte voluntario por el gravamen minero y el impuesto especial a la minería, a la fecha se ha recaudado 1.964 millones correspondientes a los periodos del cuarto trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2012, monto que representa un incremento de casi 1.400 millones o 244% comparado al monto recaudado por el aporte voluntario minero, que recaudó en ese momento 571 millones. Esto representa una mayor recaudación por 3 veces, se triplicó la recaudación con respecto al esquema anterior. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos para una repregunta por un tiempo máximo de 1 minuto. Gracias, ministro, gracias, presidente. Lo ha dicho usted con mucha claridad. En año y un trimestre se ha recaudado 3.000 millones. Pasamos en un primer momento de un compromiso político con el país, impuesto a las sobreganancias. Luego pasamos a un nuevo régimen tributario, a la actividad minera. Y cuando el compromiso fue de una recaudación de 3.000 millones por año, a año y un trimestre estamos en los 2.700 millones. Quiere decir esto que la expectativa de que en 5 años se vaya a recaudar los 15.000 millones comprometidos con el país no se van a poder satisfacer finalmente. Lo segundo, señor ministro, es ¿cuál ha sido el impacto ocasionado con este nuevo régimen tributario sobre las regiones mineras? Porque entiendo que los nuevos tributos significaron una carga al impuesto a la renta y la mitad del impuesto a la renta es el canon minero. O sea, mayor carga, menos canon minero para las regiones y obviamente menos expectativas para su desarrollo. Lo tercero, señor ministro, acaba el señor presidente de dar una aclaración televisiva el día domingo por la noche y manifestaba expresamente: dentro de las grandes reformas que queremos hacer este año está una nueva ley de distribución del canon. Usted... Dele para que concluya su pregunta. Usted manejará el tema por la especialidad de la materia. Hablando del canon minero, ¿cuál es el contenido, cuál es el contexto en el cual se va a proponer al país este nuevo régimen del canon minero? Y una última pregunta. La lógica es, a mayor producción, mayor recaudación. Y a mayor recaudación, mayores regalías mineras. Ocurre algo extraño aquí. El 2010 y el 2011, y en lo que va del año, lastimosamente las regalías mineras, en particular para la región Moquegua y Tacna, han disminuido. Entonces, ¿cuál es el impacto de beneficio para el país si este nuevo régimen tributario, especialmente en el tema de regalías mineras, se nos propone de manera diferente, pero en bajada? Es todo, presidente. Gracias. Bien, tiene la palabra el señor ministro de Economía para responder a la repregunta por un tiempo máximo de 2 minutos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco a las repreguntas del congresista Ceballos. Acá yo creo que es importante tener claridad de cuál es la naturaleza de estos impuestos. Estos impuestos son impuestos que tienen por naturaleza un componente que es transitorio y volátil, que es el precio internacional de las materias primas. Y cuando se proyectó al inicio
del Gobierno esta proyección cuando el Congreso de la República aprobó el nuevo esquema minero, hubo un supuesto asumiendo que no hubiera variación en los precios internacionales. Y como hemos visto, ha habido una variación importante en el precio de los minerales producto de la situación de menor crecimiento internacional. A esto se suma menor producción en algunas minas que ha redituado que haya una reducción no solamente en las regalías y en el nuevo esquema minero, sino en el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Por lo tanto, decir que no se cumpla es prematuro porque va a depender básicamente de la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Con respecto a lo que se refiere a una distribución nueva del canon, esto es un proyecto que viene elaborando el Poder Ejecutivo, pero lo que busca, capaz, cualitativamente es mejorar la distribución, tratando de lograr una mayor equidad en la distribución de la renta minera en el país. Y de hecho, siempre se dijo de que estos recursos iban dirigidos, estos recursos adicionales, que son en adición al impuesto a la renta que se distribuye por concepto de canon a las regiones productoras, era justamente para compensar a aquellas regiones que no tenían canon. De cierta forma, una manera de ecualizar los ingresos para aquellas regiones del país que no tienen la fortuna de tener recursos naturales en sus áreas de influencia. Lo que se pretendería hacer para revertir esta situación, bueno, lo que tenemos que hacer para revertir esta situación es generar más crecimiento, porque más crecimiento genera mayores impuestos, mayores recursos ordinarios que puedan ser utilizados justamente para evitar depender de ingresos que pueden ser volátiles en su naturaleza. Y por último, el señor congresista, por intermedio del presidente, cualquier tema específico de su región, Moquegua y Tacna, permítame dárselo por escrito específicamente cuál sería el impacto que se va a ver incluso en la distribución del canon que se va a repartir en el siguiente mes. Muchas gracias. Muy bien, señor relator, siguiente pregunta. Pregunta 3, del congresista García Belaúnde, al ministro de Transportes y Comunicaciones. Diga usted si la sexta adenda entre el Estado peruano, Ministerio de Transportes y Lima Airport Partners, que le permite al concesionario del aeropuerto Jorge Chávez cobrar una TUA a los pasajeros que pasen por Lima en transferencia hacia otros destinos del exterior, fue realizada para que el concesionario obtenga los recursos necesarios, créditos por ejemplo, para las obras de ampliación del aeropuerto internacional. Bien, tiene la palabra el señor ministro de Vivienda, quien responderá la pregunta del ministro de Transporte y Comunicación. Su venia, señor presidente, señor congresista. Con relación a la pregunta, debo informar a la representación nacional que la suscripción de la sexta adenda tuvo como objetivo permitir al concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cumplir con la obligación de entregar los terrenos en forma progresiva para que se pudiera ejecutar las inversiones necesarias para atender la demanda de pasajeros. Es necesario tener en cuenta que debido a la imposibilidad del Estado peruano de cumplir desde febrero de 2009 con su obligación de entregar los terrenos al AP, el concesionario del aeropuerto, este concesionario podía solicitar la terminación del contrato de concesión exigiendo una elevada indemnización por el incumplimiento señalado. Ante dicha situación, el concesionario solicitó la aplicación de la TUA a los pasajeros en transferencia, pedido que fue aceptado por el organismo regulador en el marco de sus competencias. De corresponder, la aplicación de esta tarifa, OCITRAN determinará el monto aplicando su reglamento de tarifas. Cabe indicar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones logró que el proceso de fijación de tarifas se inicie cuando el nuevo terminal de pasajeros esté construido y en operación. Cabe mencionar que la nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibió en julio del 2011 el 89.21% del área pagada a los propietarios, siendo que solamente el 6.47% se encontraba en posesión del concedente, es decir, del Estado. Los esfuerzos del MTC han permitido contar en la actualidad con 97.23% del área. La sexta adenda ha permitido entregar al AP 998.278 metros cuadrados y se viene trabajando para entregar
2.653.615 metros cuadrados hasta el 31 de agosto próximo. El saldo será entregado una vez construido el tramo 3D de la avenida Gambetta, dado que ésta utilizará parte de los terrenos de la concesión. Finalmente, de acuerdo al contrato, LAP se encuentra obligado a cumplir su propuesta técnica, la que contempla la construcción de la segunda pista, el segundo terminal de pasajeros y las plataformas adicionales de acuerdo a la demanda, sin la necesidad de que esté aprobado ningún TUA de transferencia. En consecuencia, la sexta adenda no tiene por objeto facilitar a LAP la obtención de recursos para cumplir con sus obligaciones. Esta está orientada a resolver el incumplimiento del Estado para la entrega de los terrenos al concesionario para la construcción de las mejoras necesarias. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde para una repregunta por un tiempo máximo de 1 minuto. Presidente, 1 minuto es muy poco para contestar tanta... Congresista, de acuerdo al reglamento, pero usted ha visto que hemos sido más... vaguedad, presidente. Hemos 1 minuto para contestar tanta vaguedad es muy poco, presidente. En primer lugar, ¿dónde está el ministro de Transporte? ¿Por qué no viene acá? Y manda a otro 1 minuto dice el reglamento, pero siempre hemos sido flexibles. Presidente, esto es una cosa muy grave. Lo que ha dicho el señor... ¿Quién es? El de vivienda. Caramba, el de vivienda. Es una entrevista total, presidente. ¿Cómo es posible que firmen una adenda permitiendo que los pasajeros en tránsito del Jorge Chávez paguen TUA, el pasajero que está de tránsito de un avión a un avión, el pasajero que está de tránsito que se quede en el avión, el pasajero que está de tránsito que baja del avión, se va al otro terminal, tenga que pagar, señor, lo mismo que paga un pasajero que se embarca por primera vez? Un pasajero que va de Piura a Cusco va a tener que pagar en Lima. Un pasajero que va de Santiago de Chile a Quito va a tener que pagar. Eso es un entreguismo total, presidente, porque con esa adenda se le está permitiendo a LAP recaudar $100 millones al año, presidente. Y 200 millones vale la pista. O sea, gracias al ministro, al que está ausente, no al que está acá sentado, presidente, vamos a tener a pasajeros que están financiando la segunda pista cuando la segunda pista debería pagarla la propia concesionaria. Esto es entreguisto, presidente. Yo pido que el gobierno cambie de etiqueta, que no sea nacionalista nunca más, porque no pueden contestar como ha contestado ese señor. Tiene la palabra el señor ministro para responder o para comentar, porque creo que no veo una pregunta. Señor ministro de Vivienda. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solo para precisar que me corresponde responder las preguntas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dado que el ministro del sector se encuentra de viaje y ha sido encargado del portafolio. Y respecto a los comentarios, solo ratificar lo que está contenido en esta respuesta que se ha dado. No obstante ello, se podría ampliar la respuesta, y será llegar al despacho del señor congresista. Gracias. Bien, relator, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, congresista. Estamos siguiendo exactamente el reglamento. Lo que pasa es que hago excepción después, congresista. Siguiente pregunta. Pregunta 4, del congresista Apaza Ordóñez, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno Nacional y cuáles son los montos otorgados al Gobierno Regional de Arequipa, a las municipalidades distritales y provincial de Arequipa, así como a las municipalidades distritales de otras provincias del departamento de Arequipa, para enfrentar las labores de rehabilitación de los daños ocasionados por el aluvión ocurrido el 8 de febrero del año en curso? Señalar el detalle. Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ni bien ocurrida la emergencia por las excesivas lluvias ocurridas en Arequipa, conforme a la interrogante que se nos ha planteado, nos dirigimos personalmente a dicha ciudad a verificar los daños. Acudimos con las autoridades regionales, con las autoridades locales, a verificar in situ la situación en la que había quedado la ciudad por las intensas lluvias que durante muchos años no habían ocurrido en Arequipa. De hecho, el propio presidente de la República acudió también a la ciudad de Arequipa a verificar los daños acontecidos. Y se tomaron una serie de acciones, de medidas, de pasos a seguir con la finalidad de mitigar el daño ocasionado por este evento natural. Tenemos que tener claro que existe en el país una corresponsabilidad en el aspecto de atender
las emergencias en el país, las situaciones de catástrofes naturales conforme lo establece la legislación vigente el día de hoy. Y en ese sentido tenemos acciones que corresponden al Gobierno central en la medida que en este caso se declaró el estado de emergencia conforme lo dispone la Constitución Política del Estado para atender y mitigar las consecuencias de un acontecimiento como el que ocurrió en la ciudad de Arequipa. Para la atención de la emergencia en los aspectos que compete al Poder Ejecutivo, se entregaron 541 toneladas métricas de material dividido en 12 toneladas métricas de prendas de abrigo, 29 toneladas métricas de material de carpas y calaminas, 1 tonelada de alimentos, 8 toneladas métricas de herramientas y 491 toneladas de materiales diversos. En cuanto a las actividades de rehabilitación, la Municipalidad Provincial de Arequipa, los distritos de Mariano Melgar, Uchumayo, Acarí, San Juan de Siguas, Vítor, Miraflores, Selva Alegre, presentaron 27 fichas técnicas por un total de 5.557.748 nuevos soles, habiendo sido ya atendidas del Fondo de Contingencia un total de 17 fichas por un monto de 2.449.000 nuevos soles, encontrándose en este momento 10 fichas en poder de estos gobiernos locales, son instrumentos para poder acceder a los fondos de emergencia, a la espera de ser levantadas las observaciones que se han efectuado en esta materia. Actualmente nos encontramos en una fase de reconstrucción en la que el Gobierno central ha venido dictando disposiciones para que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de su presupuesto pueda hacer las transferencias correspondientes al Gobierno regional y los gobiernos locales, lo que se viene realizando en la medida que se van acreditando las acciones por parte de del Gobierno regional y los gobiernos locales. Para ejecutar las transferencias de partidas es indispensable que las autoridades arequipeñas presenten el respectivo proyecto de inversión pública y con ello el financiamiento correspondiente que se está haciendo. Hay una serie de avances que yo con el mayor gusto responderé directamente al señor congresista en relación a la rehabilitación que ya se está realizando en las zonas, la reconstrucción, el mejoramiento de las vías, a efectos de poder señalar específicamente lo que se está realizando en Arequipa, señor presidente. Muy bien. Si va a repreguntarle, señor congresista, tiene la palabra por un máximo de 1 minuto. El congresista Justiniano Apaz. Gracias, señor presidente. Como manera de comentario, tenemos que hacer llegar el profundo agradecimiento del pueblo de Arequipa por la preocupación que han mostrado desde un inicio de los desastres en que se presentó en la ciudad de Arequipa en el mes de febrero. En ese sentido, creemos nosotros de que la presencia de nuestro presidente constitucional, Ollanta Humala, y así como la primera dama y los ministros de Transportes, de Vivienda y otros, fue efectivamente, y es así como se ha cristalizado la entrega de 60 millones, que nos lo ha dicho el señor Premier, para que se reconstruya las obras de la isla. Y falta más bien, le haríamos la invocación y la solicitud de que prontamente en el transcurso de esta semana se transfiera el dinero correspondiente para la reconstrucción de la avenida Venezuela. Gracias, señor. Muy bien, si tiene algo más que agregar el señor ministro. Okay. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 5 del congresista Tubino Arias Schereiber al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué acciones se están tomando para encarar las siguientes aspiraciones y problemáticas de las provincias ucayalinas? El aislamiento de la provincia de Purús, el asfaltado del tramo de la carretera longitudinal de la Selva Sur, que una Puerto Ocopa con Atalaya, el puerto de Pucallpa, la reparación de la carretera Federico Basadre, el tramo Divisoria, Puente Chino. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Ministros para que responda a la pregunta presentada. Señor presidente, con su venia quisiera que el ministro encargado de la cartera de Transportes y Comunicaciones, don René Cornejo, pueda hacer uso de la palabra para poder contestar la pregunta formulada en este caso. Muy bien, ministro de Vivienda encargado de la cartera de Transporte y Comunicaciones. Tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Con relación al aislamiento de la provincia de Purús, podemos informar que por Decreto Supremo 038-2008, Relaciones Exteriores,
Se aprobó el Plan de Acción para la provincia de Purús con el objetivo de impulsar procesos de promoción del desarrollo sostenible y de integración fronteriza y crear las condiciones para revertir la situación de inaccesibilidad, exclusión y pobreza de la población. Mediante la Resolución Suprema 314/2008 de Relaciones Exteriores, se constituyó la Comisión Multisectorial de Coordinación y Supervisión del Plan de Acción para la provincia de Purús, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejerce la presidencia e integrada por representantes de 14 entidades públicas de ámbito nacional, regional y local. Dentro de ellos, la representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El MTC participa en el tema de mejoramiento de la conectividad, habiéndose registrado a la fecha los siguientes avances. Primero, se implementó el programa de promoción y fomento con vuelos subsidiados en la región Ucayali, comprendiendo los aeródromos de las localidades de Breu, Cepagua y Puerto Esperanza en Purús, siendo la ciudad de Pucallpa el aeropuerto desde el que se distribuyen los pasajeros y la carga. Este programa opera desde el año 2010. La subvención en la ruta Pucallpa-Puerto Esperanza alcanza desde ese año los 2 millones de nuevos soles y se tiene previsto en el presupuesto 2013 la asignación de recursos necesarios para el funcionamiento del programa durante el presente año. Segundo, Provías Descentralizado, conjuntamente con el municipio provincial de Purús, elaboraron el Plan Vial Provincial y se conformó el Instituto Vial Provincial de Purús. Tercero, FITEL implementó el proyecto de banda ancha para localidades aisladas. En la provincia de Purús se instaló un sistema de telefonía domiciliaria e internet en Puerto Esperanza y telefonía pública en Cantagallo, Balta, Gastabala, Miguel Grau, Nueva Esperanza, Palestina y San Bernardo. Con relación al asfaltado de la carretera longitudinal de la Selva Sur que una Puerto Copa con Atalaya, informamos que el tramo Puerto Copa-Atalaya de 289 kilómetros forma parte de la Ruta Nacional PE05SA y está comprendido en el programa de conservación vial por niveles de servicio, estando asegurada su transitabilidad. Como es de conocimiento de los congresistas de la región, los trabajos para los tramos Empalme 3S Concepción, Santa Rosa de Ocopa, Comas, Mariposa, Empalme PE5S en Satipo y de Satipo a Puerto Copa de Atalaya y Remal San Cristóbal de Pangoa, punta de carretera, con un total de 472.8 kilómetros, se iniciaron en febrero de 2010, siendo el plazo contractual de 5 años. En cuanto a la solución definitiva, se han elaborado los términos de referencia para un perfil que al incluir dos alternativas de trazo, Rivera-Río Unine de 132 kilómetros y Rivera-Río Tambo de 157 kilómetros, podrán servir como estudio de prefactibilidad y factibilidad. La convocatoria y el estudio a nivel de perfil se efectuará este mes. Con relación al puente Ocopa, mediante convenio específico número 01 con la empresa Servicios Industriales de la Marina, CIMA Perú, se viene formulando el estudio definitivo. La documentación para la verificación de la viabilidad se encuentra en evaluación por parte de la OPI del MTC, estimándose su aprobación para mayo de 2013, vale decir el presente mes. Con relación al puerto del Callao, la actualización del estudio de factibilidad de terminal portuario de Pucallpa se encuentra a cargo del Consorcio Terminal Portuario Pucallpa, bajo la supervisión de la APN, habiéndose previsto se concluya dicho estudio en el primer semestre 2013. Finalmente, con relación a la reparación de la carretera Federico Basadre, tramo divisoria Puente Chino, el 19 de diciembre de 2012 se convocó al proceso de contratación del servicio de conservación vial por niveles de servicio. Se le debe otorgar la buena pro para el mes de junio del 2013, contándose con un presupuesto inicial de apertura superior a los 30 millones de soles para este efecto. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino para una repregunta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al primer ministro y a todo el gabinete. Y decir que la verdad que a mí me hubiera gustado, señor primer ministro, que usted respondiera esta pregunta. ¿Por qué? Porque el tema de Purús es la provincia más grande del Perú, más grande que la región Tacna, pero olvidada por los peruanos. Y la verdad que necesita política de Estado en esa provincia. Y hoy es la provincia más aislada de nuestro país y que realmente necesita mucho más de lo que se ha hablado. Irónicamente, los vuelos de apoyo han disminuido hoy día. Antes llegaba un avión Antonov, hoy día llega un avión Pilatos. Entonces, señor primer ministro, yo quisiera que por favor usted respondiera a la repregunta y asumiera un compromiso con el gabinete con relación a la provincia de Purús, con relación a el tema de la carretera longitudinal de la Selva Sur. Es una ironía que termine esta carretera en Puerto Copa y no en Atalaya, una provincia pujante, de gran desarrollo económico hoy día, 160 kilómetros. Dele tiempo para concluir. Tiene tiempo para... Se va a hacer un gran esfuerzo, sí, pero no va a concluir donde debería concluir.
para generar potencial económico en la Amazonía y en la región de Ucayali, en la parte sur. Con relación al puerto de Pucallpa, hay que apurar este tema. Este es un tema que viene lento, estudios por muchos años, y al final sigue esta aspiración de la población esperando. Y la reparación de la carretera Federico Basadre, que escucho que ya eso está encaminado, quisiéramos que los procesos de licitación se hagan lo más rápido posible. Pero sí, señor primer ministro, mi pregunta va ahí. El gabinete se va a comprometer con una política de Estado dirigida por usted con relación a la provincia de Purús, que requiere que los peruanos miremos hacia ella. Gracias. Bien. Va a contestar la repregunta el presidente del Consejo de Ministros. Tiene la palabra. Señor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en el ámbito general de la Amazonía peruana, el olvido del Estado ha sido secular, el olvido de la República, y hemos tenido esfuerzos de presidentes, de gobernantes peruanos que han buscado efectivamente llevar el Estado a la Amazonía. Y esto es un problema que tenemos que trabajar todos como una política de Estado, como efectivamente hace referencia el congresista Tubino. En concreto, necesitamos llevar el Estado a estas zonas del país, en infraestructura, en programas sociales y en una serie de elementos que requieren el trabajo conjunto, no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales y locales. Yo estoy convencido que el trabajo del gabinete está encaminado justamente a buscar llevar el Estado a estas zonas del país, estas zonas olvidadas. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una serie de programas vinculados también, como haremos mención más adelante, al tema de desarrollo de fronteras, donde justamente la Amazonía peruana contiene la más amplia frontera del país, que tiene que ser resguardada además en el ámbito de soberanía nacional. Yo puedo posibilitar la información mucho más en detalle de lo que se está planteando aquí, pero encantado, señor congresista, de poder informarle a usted con detalle todos los planes y programas, no solamente en el caso de Purús o en el caso de Ucayali, sino en el caso de toda la Amazonía peruana, de los avances que se están realizando. Lamentablemente tenemos muchos años de retraso en esta zona del país y esperamos rápidamente con las políticas de inclusión social llevar el Estado a esta zona. Además, tratándose que el propio presidente del Congreso de la República es un distinguido hijo de la Amazonía peruana. Muchas gracias. Bien. Siguiente pregunta, relator. Pregunta 6, de la congresista Condori Jaguira, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuántos son los gobiernos regionales que han asignado presupuesto para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2011-2016, aprobado mediante Decreto Supremo 04-2011-IN? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder la presente pregunta. Sí, señor presidente. En este caso, si usted lo tiene por conveniente, quisiera que la respuesta sea abordada por el ministro del Interior, el doctor Wilfredo Pedraza. Bien, señor ministro del Interior, haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo por su intermedio a los señores congresistas. El Decreto Supremo 04-2011 de Interior, presidente, aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Esta norma dispuso que la coordinación, seguimiento y evaluación de la evaluación multisectorial del citado Plan Nacional contra la Trata de Personas corresponda al sector interior, porque en el sector está implementada la Secretaría Técnica de este plan. En estos tiempos, presidente, el Ministerio ha estado realizando capacitaciones en todas las redes regionales contra la trata de personas con la finalidad de que asignen los recursos para el combate de este flagelo. En ese propósito se ha visitado Piura, Ucayali, Tacna, Ayacucho y algunas zonas vinculadas al Braen. Se han instalado 15 regiones, mesas de trabajo, en perspectiva de implementar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. El presupuesto
asignado por región ha sido escaso. Hasta ahora, solo la región Ayacucho ha asignado un presupuesto de 25.000 nuevos soles a través de su Oficina Regional de Cooperación Técnica Internacional. Loreto, Madre de Dios, reciben apoyo de la cooperación internacional, del sector también, cuando se trata puntualmente de la atención de víctimas cuando ellos son niños, niñas o adolescentes. Las demás regiones, presidente, básicamente realizan actividades diversas con cargo a los presupuestos generales de sus gerencias regionales de desarrollo social. Reciben también alguna cooperación internacional y el apoyo de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial que está a cargo del sector. Nuestro sector tiene un presupuesto de 572.000 soles que se emplea para algunos departamentos: Lima, Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna, con el propósito de apoyarlos técnicamente en la aprobación del plan regional que posibilitará la asignación de recursos para el combate contra este fenómeno delictivo. Gracias, presidente. Muy bien, señora congresista Natalia Condori va a hacer uso de su repregunta. Gracias, presidente. Saludar a todo el gabinete el día de hoy presente y sí, hacer nuevamente la labor de sensibilización que también nos corresponde respecto a este flagelo de la humanidad. La trata de personas que afecta no solamente la economía de nuestro país, sino también los valores morales. Quisiera preguntarle a través de primer ministro si así como se hicieron operativos en el cual pusieron mano dura y hemos visto algunos operativos donde ha encabezado nuestro propio presidente de la República, tienen contemplada la realización de futuros operativos no solamente en la capital sino también en el interior del país. Y nuevamente pedirle al gabinete mano dura contra la trata de personas a nivel nacional y felicitar a los gobiernos regionales que a través de sus ordenanzas regionales han no solamente contemplado presupuestos para erradicar este delito en nuestro país, sino también a través de sus comisiones multisectoriales. Están haciendo una gran labor a nivel nacional o en sus regiones, haciendo una tarea de sensibilización, de difusión de las repercusiones de este delito de la trata de personas. Bien, va a responder el ministro del Interior, ¿no? Gracias, presidente. Por su intermedio compartimos la sensibilidad sobre este tema que afecta muchísimas personas, niñas o niños nacionales y extranjeros. Quiero aprovechar la ocasión en todo caso para informar que a partir de la actividad policial se han involucrado o detenido a 555 personas vinculadas a trata de personas, de las cuales el 70% son varones y el 30% mujeres. De 172 menores de edad víctimas de trata, el 68% han estado vinculados con la explotación sexual y el resto con aspectos de carácter laboral. El 76% niños, niñas que provienen de provincias del interior de nuestro país y el 30% o 23%, perdón, de Lima. El rango de edades, presidente, víctimas de trata en nuestros registros, el 88% niños o niñas entre los 14 a 18 años y el 22% niños o niñas entre 10 a 14 años. La trata, presidente, alcanza también a víctimas de nacionalidad extranjera, 101 víctimas identificadas hasta ahora, de las cuales el 70% son de nacionalidad ecuatoriana, el 13% colombiana, el 1.5% chilena y el 14% dominicana. Es sin duda, presidente, un tema muy sensible y el sector está preparando operativos en zonas donde hay
explotación minera ilegal, que son puntos donde la trata es una actividad que la vamos a combatir, presidente. Muchas gracias. Muy bien. La congresista Oceda y el congresista Llovera no se encuentran presentes. Vamos a la pregunta 9. Pregunta 9, de la congresista Saavedra Vela al ministro de Vivienda y Construcción. ¿Cuántos recursos viene invirtiendo anualmente el Estado en proyectos de saneamiento en los últimos 6 años? De estos recursos invertidos, ¿cuántos proyectos no han sido culminados y liquidados? ¿Cuántos cumplen el 100% de metas y objetivos con que fueron diseñados? ¿Cuántos proyectos han sido sometidos a arbitrajes o se encuentran judicializados? ¿Qué acciones y medidas ha diseñado su portafolio para monitorear y fiscalizar los proyectos que se ejecutan y evitar que los recursos del Estado se inviertan sin tener los resultados previstos? Tiene la palabra el ministro de Vivienda para responder la presente pregunta. Por su intermedio, señor presidente. En los últimos 6 años y en lo que va del presente año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha destinado recursos por aproximadamente 7.170 millones de soles, los cuales han permitido financiar 2.257 proyectos de saneamiento a nivel nacional. Este monto incluye las transferencias efectuadas en favor de los gobiernos regionales, gobiernos locales y EPS, por un monto de 6.350 millones de soles, y se ha elevado de 450 millones en el año 2006 a 1.794 millones en el año 2012. Cabe mencionar que de los 6.350 millones de soles de transferencia, en el 2011, 2012 y 2013, y esto no incluye una transferencia que hemos realizado el día de ayer, se ha transferido más de 3.300 millones de soles. De los 2.257 proyectos, a la fecha se han concluido 1.562. De los restantes 695, la mayor parte se encuentran en construcción. Como conocen los señores congresistas, los proyectos en saneamiento normalmente tienen una duración de obra de 2 años y en algunos casos hasta 3 años. Sin embargo, de entre ellos hay 24 proyectos que se encuentran judicializados o que han sido sometidos a proceso de arbitraje por problemas en la construcción. Acá cabe precisar que en las transferencias que realizamos, la unidad ejecutora, es decir, el responsable por la ejecución de la obra, el responsable por la contratación es o el gobierno local, o el gobierno regional, o la EPS. Le corresponde, sin embargo, al Ministerio supervisar que el convenio suscrito se ejecute de la manera en que se ha convenido. Por ello, es que sin perjuicio de las responsabilidades que competen los gobiernos locales, gobiernos regionales y EPS, que son los responsables por la ejecución de la obra, se han tomado medidas desde el Ministerio para cautelar que estos recursos que transfiere el Gobierno Nacional se utilicen de manera adecuada. Y para ello hemos fortalecido la unidad de supervisión del Ministerio, consolidando las unidades de supervisión de transferencias de saneamiento con aquellas que se refieren a los proyectos de infraestructura urbana. Se ha incrementado la cantidad de visitas a las obras, siendo que actualmente se visitan todas las obras en las cuales se presentan atrasos. En los últimos 2 meses se han visitado 207 obras en 12 regiones, encontrándose en algunos casos, lamentablemente no aislados, dificultades, tales como expedientes mal hechos que no permiten el avance de la obra o que determinan incrementos en los presupuestos, lo cual por supuesto perjudica el uso de los recursos públicos, y esto debido a que en el pasado los expedientes técnicos no eran revisados con suficiente profundidad. Hoy en día eso ha cambiado y, como conocen bien los señores congresistas y los señores alcaldes principalmente, se realiza una revisión mucho más exhaustiva el día de hoy para por lo menos garantizar de que la obra no vaya a tener contratiempos. Se ha solicitado la participación del OCE para establecer proceso de selección tipo convenio marco, de modo tal que para la contratación de expedientes y de obras, en aquellos casos, sobre todo de municipios que tienen limitaciones de capacidad administrativa, operativa y técnica, estos convenios marco y estos contratos tipo le permitan elaborar y les permitan ejecutar estas acciones de manera adecuada. Por otro lado, se ha encontrado en muchos casos, y esto nuevamente antes de la actual gestión, en que se aprobaron expedientes técnicos y obras sin tener, por ejemplo, la propiedad del terreno en el cual se iba a construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Eso lo que ha determinado es que en el momento de ejecución de obra, los propietarios de las tierras ya no las quieren vender o elevan de manera excesiva el precio de la tierra, con lo cual se incrementan los presupuestos. Aquí lo que estamos trabajando son soluciones técnicas que permitan cambiar la ubicación de la planta. Estos son cambios menores que van a requerir un tratamiento distinto. Esto con miras a cautelar que las obras se culminen como corresponde.
Se ha incluido en los convenios de transferencia incentivos para que la ejecución sea mejor. Por ejemplo, se ha limitado el plazo en el cual deben convocar a concursos. Cuando se aprueban los expedientes técnicos y se hace la transferencia, debería convocar a concurso inmediatamente. Hemos identificado que en algunos casos había municipalidades que tomaban 6, 8 meses sin convocar al concurso, teniendo expediente técnico, teniendo bases y teniendo el dinero. Eso nosotros creemos que perjudica a la población, perjudica el manejo presupuestal y por eso hemos incluido allí la obligación de convocar en máximo 30 días. Adicionalmente a ello, cuando se trata de las transferencias por continuidad, se suspenden si es que esa misma unidad ejecutora tiene proyectos que están paralizados o que presentan problemas. Por otro lado, se ha solicitado a la Contraloría General de la República que adopte acciones con las unidades ejecutoras que no están incorporando la información de ejecución de sus obras en el sistema de Infoobras, que permite hacer un seguimiento no solamente a la municipalidad, no solamente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino también a la opinión pública en general, dado que este es un sistema abierto y que además, por ley del Congreso de la República, la ley de presupuesto, se hace obligatorio. Y así como ellas están realizando continuas mejoras en el sistema de monitoreo, de modo tal que los planes que se tienen de transferencias en el futuro, que son mayores a los que ya estamos ejecutando, puedan desarrollarse de la manera que corresponde. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la congresista Esther Saavedra para la otra pregunta por un tiempo máximo de 1 minuto. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al premier y a los ministros y a todos mis colegas. Gracias, ministro. La única preocupación es de que hemos encontrado muchas obras abandonadas de aquel gobierno que han dejado y hemos encontrado hasta muerte de niños en zanjas que ha sido ahogado un niño, y eso sí nuestra preocupación, y agradecerle por la visita que estamos haciendo, inspeccionando, fiscalizando estas obras con la Contraloría y más el Ministerio de Vivienda. Lo único pedirle al lado de eso, ministro, que se publique la relación de las malas empresas que abandonan o no concluyen las obras, y tienen que publicarse cuáles son los nombres de las personas jurídicas o de los consorcios, sino que tiene que indicarse el nombre de las personas naturales y los ingenieros irresponsables, porque están agarrando las obras y abandonan y le deja a su responsabilidad el pueblo, y el pueblo está muy preocupado, y usted tiene conocimiento con sus técnicos que hemos viajado y también la Contraloría. Y otra cosa, llamar la atención, exhortar a las municipalidades, porque hay alcaldes que se están peleando con el pueblo y están dando a personas irresponsables estos tipos de obras. Y a seguir adelante, ministro, porque sin agua el pueblo no tiene salud. Muchas gracias. Señor ministro, si tiene algo que agregar. Por su intermedio, tomamos nota de las recomendaciones de la señora congresista y a su vez aprovecho para agradecer la fiscalización permanente que la representación de la República realiza en las obras y que por supuesto aporta a que podamos avanzar con el plan de saneamiento que estamos desarrollando desde el gobierno. Gracias. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta 10 del congresista Lescano Ansieta al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué el presidente de la República y el gobierno no observaron, por lo menos en parte, conforme al artículo 108 de la Constitución, la Ley 29.903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, que incluye una norma manifiestamente arbitraria para los afiliados actuales al sistema privado de pensiones, al disponer que si estos, que son más de 5 millones y todos están en el esquema de comisión por flujo, no dicen nada, serán automáticamente pasados al esquema de la comisión por saldo, mixta transitoriamente, más aún cuando el propio proyecto de ley 1213-2011-PE del Poder Ejecutivo sobre reforma del sistema privado de pensiones proponía lo contrario, es decir, que si los afiliados actuales guardaban silencio, permanecían en la comisión por flujo, y más aún cuando la comisión por saldo viola el artículo 12 de la Constitución, que dispone que los fondos de la Seguridad Social son intangibles, y viola también los artículos 2, inciso 14 y 62 de la Carta Magna, que consagran la libertad contractual y la libertad de contratar respectivamente, ya que los actuales afiliados del sistema privado de pensiones han contratado a sus AFPs con el esquema de comisión por flujo, y estos contratos privados no pueden cambiarse por ley. Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder la pregunta presentada. Sí, señor presidente. Para la respuesta a esta pregunta, solicito que el ministro de Economía y Finanzas pueda hacer la respuesta. Bien, señor ministro de Economía y Finanzas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, al congresista Lescano por su pregunta. La disposición que los afiliados pasen automáticamente a la comisión mixta no se da de manera arbitraria. Al respecto, cabe precisar
que el Estado debe de velar por el bienestar de los afiliados en el marco de la protección de la seguridad social. Siendo así, la aplicación del sistema de comisión mixta a los afiliados existentes cumple tal objetivo, porque tiene por finalidad alinear los objetivos de las AFP con los de los afiliados. Para evitar algún cuestionamiento en la autonomía de la voluntad de los afiliados existentes, se otorgó un plazo para que estos decidan cambiarse a la comisión por flujo. Caso contrario, se mantiene la comisión mixta. La existencia de un periodo de tiempo en el que el afiliado puede decidir cambiar a la comisión por flujo impide considerar que la norma imponga compulsivamente la elección del sistema de cobro de comisiones. Se trata de una elección subsidiaria ante la ausencia de una decisión por parte del afiliado. En este sentido, la aplicación del sistema de comisión mixta a los afiliados existentes no vulnera la libertad de contratación. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, quisiera comentar lo siguiente. En relación a la supuesta violación de intangibilidad de los fondos establecidas en el artículo 12 de la Constitución, cabe mencionar que, según lo señalado por el Tribunal Constitucional, la intangibilidad de los fondos pensionarios tiene por propósito asegurar que estos fondos no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión. El aseguramiento y la garantía de una pensión no debe ni puede entenderse referida exclusivamente al pago de la prestación pensionaria, sino a toda la administración de los fondos de pensiones, que implica, por supuesto, la retribución por los servicios de administración. Por ello, el cobro de la comisión mixta no vulnera la intangibilidad de los fondos previsionales. Gracias, presidente. Congresista Lescano, tiene la palabra para una repregunta. Señor presidente, lamentamos, señor, que el gobierno esté permitiendo la violación de derechos constitucionales. Se está violando los contratos de los afiliados por ley. Los afiliados actuales, señor, tienen el sistema de comisión por flujo. Si no dicen nada, señor, pasan automáticamente a la comisión por saldo. Es decir, lo están cambiando el contrato por ley y eso está prohibido por la Constitución. Y ha ocasionado una serie de problemas, señor presidente, a los afiliados. Como el primer ministro y el ministro de Economía no quieren rectificar esto, y hay una demanda en el Tribunal Constitucional y además hay un proyecto de ley, tendrá que hacer el Congreso el que rectifique, señor. Y quisiera tocar un tema, no quiero que me respondan este tema, sino el tema pertinente. Señor presidente, los actuales suboficiales de la Policía Nacional se les ha prohibido, señor ministro del Interior, ir a trabajar sus días de Franco. No saben con qué mantener a su familia. Es una violación también a los contratos. Dele tiempo para que concluya. No sé, señor, si es que el gobierno está violando permanentemente los contratos de los afiliados y de los oficiales de la Policía Nacional. Y aquí tengo, señor, un documento como este programa de cuadrante seguro que ayer se ha presentado a la población. Se ha hecho con personal que se ha llevado de comisarías, de una serie de lugares donde trabajaban. Los han enfilado ahí, han aparentado que hay más policías y han regresado a sus puestos de origen. Señor ministro del Interior, lo han sorprendido. Aquí está la orden de policías que trabajan en el Congreso. Los han llevado con el uniforme y los han hecho regresar. Y eso, de esa manera, no se resuelven los problemas de seguridad ciudadana. Usted tiene que decirle la verdad al pueblo. Le tiene usted que decir la verdad a la ciudadanía, que esos policías no son más policías, sino policías que han ido a hacer ahí una especie de pantomima y finalmente los han regresado. Aquí está el documento, se lo voy a entregar para que vea que así no se puede resolver los problemas de seguridad ciudadana, señor, en Perú. Gracias. Bien. Voy a darle uso de la palabra al señor ministro. Es importante señalar, colegas congresistas, que de acuerdo al artículo 85, inciso E, la repregunta es sobre el mismo tema. ¿Ya? Perfecto. Entonces habrá que entender que si es una pregunta diferente lo responderán después. Estamos aplicando el reglamento. Siguiente pregunta, entonces. Pregunta 11 del congresista Gamarra Saldívar al ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento.
¿Qué medidas viene adoptando su sector para hacer el seguimiento de la evaluación de impacto de la inversión pública y si ha cumplido con los objetivos propuestos? Y en ese sentido, señale si su sector ha priorizado la ejecución de proyectos integrales que incluyan obras de saneamiento con la construcción de caminos, pistas y avenidas con el fin de ahorrar recursos y tiempo en la concreción de los proyectos, reorientando el gasto hacia proyectos de inversión pública más rentables y de mayor impacto social. Tiene la palabra el ministro de Vivienda y Construcción para responder la pregunta planteada. Por su intermedio, señor presidente. Sobre este tema, que es relevante para incrementar el nivel de efectividad de los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debemos señalar que el 94% del presupuesto del pliego se encuentra enmarcado en el esquema de presupuesto por resultados, lo cual garantiza que los proyectos que ejecutamos se orienten a resolver problemas específicos, logrando una concordancia directa en la inversión y los objetivos sectoriales. Además, en años previos se han levantado líneas de base o entrada y línea de salida, particularmente para los programas de mejoramiento barrial, para conocer si los efectos esperados se lograron alcanzar como consecuencia de las intervenciones realizadas. Complementariamente, se han desarrollado ejercicios de apreciación sustantiva orientados a identificar las fortalezas y las debilidades de las intervenciones. Estas evaluaciones ratificaron que las intervenciones integrales contribuyen más a la mejora de la calidad de vida de la población objeto de análisis que fue aquella asentada en barrios urbanos marginales. Teniendo en cuenta lo anterior, se promulgó el Decreto Supremo 04/2012 de Vivienda, que crea el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, y se aprobó en el mes de febrero del presente año el Manual de Operación mediante Resolución Ministerial 022/2013 Vivienda, retomándose la modalidad de actuación completa o integral, tal como sugiere el señor congresista, la misma que será puesta en operación durante este año. Es necesario tener en cuenta que el Ministerio tiene, sin embargo, varios miles de expedientes de intervenciones parciales, principalmente pistas y veredas, que se han venido financiando gradualmente y en función de la disponibilidad de recursos y cuidando que éstas se desarrollen en las áreas que cumplen requisitos previos que garanticen eficiencia y efectividad en las intervenciones. Adicionalmente, en la misma línea, hemos priorizado la ejecución de intervenciones integrales que promueven de manera integral el desarrollo del entorno urbano y la creación de ciudades, como son los casos de Ciudad Satélite en Tacna, Belén Sostenible, Olmos, Pisco, intervenciones que conjugan el esfuerzo sectorial en temas de titulación, habilitación urbana, infraestructura urbana, saneamiento, viviendas y otras de infraestructura para la ciudad. Y estamos presentando iniciativas normativas que permitan una mayor intervención en financiamiento y promoción de proyectos regionales y municipales para desarrollar ciudades productivas y saludables, no limitándose a la dotación de agua y saneamiento básico. Sin perjuicio del anterior y en el tránsito hacia intervenciones integrales para incrementar la efectividad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, antes Agua para Todos, este ha sido reorientado sobre la base de la planificación a largo plazo y la visión regional en función a objetivos con adecuados mecanismos de priorización y ejecución de inversiones, fortaleciendo capacidades para elaborar y evaluar proyectos de inversión y priorizando la ejecución a través de las EPS cuando tengan capacidades para hacerlo. Gracias. Muy bien. No se encuentra el congresista Yatas. Pasamos a la pregunta 13. Señor relator. Pregunta 13 del congresista Luna Gálvez a la ministra de Educación. Señora ministra, es tan difícil que las universidades Nacional Mayor de San Marcos, Nacional Agraria La Molina y Nacional de Ingeniería designen o nominen a un representante calificado para elaborar el proyecto de desarrollo institucional PDI, o es que la población estudiantil del distrito más grande y poblado de Lima, San Juan del Lurigancho, no merece ser atendida con una universidad propia, y cuánto tiempo más tienen que seguir esperando? Bien, tiene la palabra la ministra de Educación para responder la presente pregunta. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. En efecto, los estudiantes tienen derecho a una educación superior de calidad. Sin embargo, en este caso, precisamente por mandato de la ley 29659, que se crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Lurigancho, los miembros de la comisión encargada de elaborar este proyecto deben proceder únicamente de las 3 universidades públicas, la Agraria de La Molina, San Marcos y la Nacional de Ingeniería. Esta situación no permite al Ministerio de Educación designar a profesionales de otras universidades ni por su propia cuenta para conformar dicha comisión. A la fecha, la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Agraria de La Molina ya han propuesto los profesionales respectivos para integrar dicha comisión.
Sin embargo, tenemos una observación de CONAFU porque no se ajustan a los perfiles necesarios. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, hasta la fecha no ha propuesto un profesional que pueda ser parte de esta comisión, a pesar de que el Ministerio de Educación le ha solicitado de manera reiterada, hasta con 5 oficios y con una visita de coordinación directamente con el rector, estos entre el 13 de junio de 2011 y el 27 de febrero del presente año, sin que haya obtenido respuesta alguna. Congresista Luna, va a hacer la repregunta al respecto. Presidente, el Congreso, con una forma muy seria, ha visto que San Juan del Lurigancho es uno de los distritos más pujantes del Perú. Y la propuesta era generar una universidad de ciencia y tecnología que pueda generar los profesionales que están demandando el crecimiento de 6 a 7% del PBI a nivel nacional. Se hace prioritario esto porque de lo contrario no vamos a tener los profesionales técnicos que necesitamos para que el Perú siga creciendo. Tenemos dificultades ya en este momento, las pequeñas y medianas empresas, de encontrar profesionales de ciencia y tecnología, incluso de nivel técnico. Esto se agrava. Necesitamos una universidad que pueda brindar lo que brinda la Universidad Nacional de Ingeniería, pero en el distrito de San Juan del Lurigancho. Por eso quisiera que nos ponga fecha la ministra para ver, si no en el Congreso, qué podemos hacer para que esto se ejecute. No es una cuestión de una universidad elaborada en una población de 100 o 200.000 habitantes. Tiene 1 millón de habitantes y el crecimiento que tiene San Juan del Lurigancho va a llegar a 1.200.000 habitantes para el 2014. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando para no tener una universidad de ciencia y tecnología para San Juan del Lurigancho, ministra? Tiene la palabra la ministra de Educación para responder la repregunta. Muchas gracias, señor presidente. En realidad compartimos la preocupación del señor congresista. Lamentablemente, por mandato de la ley, el Ministerio de Educación no puede variar los términos de nombramiento de los miembros de la comisión encargada. En todo caso, está en manos del propio Congreso modificar la ley de creación de esta universidad, en donde se pueda dar flexibilidad para que el Ministerio pueda nombrar a los conformantes de dicha comisión. Bien, señor relator, siguiente pregunta. Pregunta 14 de la congresista Solórzano Flores. A la ministra de Producción. ¿El Decreto Supremo 005-2012 se sustentó en algún informe científico del Instituto del Mar Peruano, IMARPE, como lo disponen las normas relativas a la pesca? Tiene la palabra la ministra de la Producción. Gracias, señor presidente, y a través suyo saludar a la representación nacional y a los 30 millones de peruanos que nos están siguiendo a través de los distintos medios de comunicación nos acompañan. La respuesta corta, señor presidente, es que sí, el Decreto Supremo 005 sí cuenta con un informe técnico sustentatorio. Tal como he señalado en diversas ocasiones ante la Comisión de Producción, en los distintos medios de comunicación donde he sido consultada al respecto, los artículos 11 y 12 de la Ley General de Pesca señalan que es función de Produce definir el ordenamiento para las pesquerías y establecer zonas de reserva. Ojo, zonas de reserva, magnitudes de esfuerzo pesquero y regímenes de acceso. Si bien no se hace mención a la necesidad de un informe expreso, sino dice textualmente la Ley General de Pesca, información científica disponible. Para el ejercicio de esta función me es muy grato decirle a toda la representación nacional que el decreto de ordenamiento de las pesquerías del país, esto significa el informe técnico que sustentó el Decreto Supremo, tuvo 14, no uno, sino 14 informes del IMARPE que lo sustentaron. Estos informes permitieron definir la distribución de la anchoveta en los perfiles hidrográficos, la distribución geográfica de la anchoveta en relación con la profundidad, los procesos de desove de la anchoveta, la evolución histórica de la biomasa disponible. ¿Para qué? Para efectivamente saber, y necesitábamos la evolución histórica, acá no hay ningún informe obsoleto, para saber si era posible garantizar que las embarcaciones industriales iban a poder pescar más allá de las 10 millas.
la caracterización de los zócalos continentales y los volúmenes de plancton. Permítame, señor presidente, leer parte de esos 14 informes. IMARPE, el año 2000, Crucero de Evaluación de Recursos Pelágicos, Vic José Olaya Balandra, de Tacna a Tumbes, informe número 159. IMARPE 2001, Crucero de Evaluación de la Biomasa desovante de la anchoveta por el método de producción de huevos, Vic Olaya, de Punta Falsa, Tambo de Mora, informe 162. IMARPE 2004, letra A, Crucero de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos de Tumbes a Tacna, enero-marzo del año en referencia. IMARPE 2004, letra B, Crucero de Estimación de la Biomasa desovante de la anchoveta por el método de producción de huevos, Vic Olaya. IMARPE 2006, Crucero de Evaluación de Recursos Pelágicos en el verano del 2002. IMARPE 2007, Crucero de Evaluación de la Biomasa desovante de la anchoveta en la zona norte-centro del mar peruano. IMARPE 2008, Cruceros de Evaluación de la Biomasa desovante de la anchoveta peruana, y así sucesivamente hasta el año 2012. Señor presidente, la verdad para toda la representación nacional es que el DS 005-2012 reordena la actividad pesquera en beneficio de todos los peruanos y con el fundamento técnico a prueba de balas del IMARPE, y esto es importante decirlo, del IMARPE, porque el IMARPE es una entidad eminentemente técnica y de gran prestigio internacional que durante gestiones anteriores incluso fue maltratada y que desde el inicio de este gobierno ha recuperado el sitio que le corresponde. Los hechos son evidentes, señor presidente. Por su intermedio a todos los señores congresistas, voy a tener que acudir a comparar esta forma de actuar de esta gestión para dictar esta medida, a fin de que podamos tomar conocimiento de que en un caso en donde se dictó una medida de ordenamiento, porque el Decreto Supremo 005 es una medida de ordenamiento, no se actuó de la misma manera. Como toda la representación sabe, el Decreto Legislativo 1084, la Ley de Cuotas, la ley por la que se repartieron los derechos de pesca de la anchoveta del mar de todos los peruanos, fue sustentada frente a esta distinguida representación nacional por en aquel entonces el ministro de turno, el señor Rafael Rey, acompañado del abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería, el señor Loré de Mola, quien, acudiendo a la Comisión de Producción, sin que el reglamento lo permita, estuvo sentado en el lugar donde solo le corresponde estar sentado a ministros y viceministros cuando acompañan a un ministro a sustentar una norma del sector. Ocupó ese lugar reservado para defender los intereses de sus empleadores y no del de todos los peruanos. Permítame, señor presidente, hacernos una pregunta y hacer la pregunta a todos los peruanos. ¿Tenía el Decreto Legislativo 1084, que con tanta devoción defendió el señor Rey y con tanto interés empujó el señor Loré de Mola, un informe de IMARPE? La respuesta es un rotundo no. Los informes sustentos realizados con financiamiento de la Sociedad Nacional de Pesquería por las consultas. Para que concluya, señora ministra. Fueron hechos y fueron los que sustentaron esta norma. Ustedes saben, y con esto concluyo, porque así está registrado en las grabaciones en que esta ministra ha acudido a esta representación nacional, que en todos los casos ha estado acompañada del IMARPE, de los funcionarios del IMARPE, para contestar todas las preguntas que nos ha hecho llegar la representación nacional. Muchísimas gracias. Bien, siguiente pregunta. Pregunta 15 del congresista Lewis del Alcázar al presidente del Consejo de Ministros. A lo largo de nuestra historia, los gobiernos de turno, sin excepción, han descuidado los más de 7.000 kilómetros de nuestras fronteras. La frontera de la región Loreto tiene una extensión de 3.276 kilómetros, poco menos de la mitad del total de nuestras fronteras, y puedo dar testimonio del abandono en que se encuentran nuestros compatriotas, quienes se ven en la necesidad de acudir a centros médicos, escuelas y mercados de los países vecinos debido a las carencias que hay en nuestro país. Siendo esta la situación, resulta imprescindible contar con un efectivo plan estratégico de desarrollo de nuestras fronteras, que debe abordar necesariamente la lucha contra el narcotráfico, que en la actualidad cuenta con aproximadamente 30.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca,
en esta zona y la minería informal de las cuencas de los ríos Marañón, Napo, Putumayo, entre otros. En este sentido, solicitamos tenga a bien informar